La casa de la familia de Josh nos recibió con su cálida atmósfera. El aroma a repostería fresca y el suave perfume de pino llenaban el aire, envolviéndome como un manto acogedor. En la puerta nos esperaba Mary, la madre de Josh, irradiando esa serenidad habitual que siempre la caracterizaba. Era como si cada rincón de este hogar estuviera bajo su cuidadosa dirección, un refugio de armonía. Josh, como de costumbre, apenas cruzó el umbral y ya estaba inmerso en una llamada telefónica. Sus conversaciones de trabajo resonaban sobre el murmullo tranquilo de la casa. Las maletas quedaron olvidadas en el pasillo y al ver su indiferencia, decidí ocuparme de ellas yo misma. Desde la cocina apareció Henry, el padre adoptivo de Josh. Su andar seguro y su ligera sonrisa siempre destacaban. Alto, con el cabello ligeramente canoso y perfectamente peinado, Henry transmitía una calma natural, una presencia que dominaba sin necesidad de palabras. Su barba incipiente añadía un toque de desenfado, mientras que sus movimientos revelaban la confianza de quien pertenece completamente a este lugar. Sin decir nada, tomó mi maleta con una facilidad que me dejó observando cómo la llevaba al piso superior. Todo en él parecía calculado y sencillo al mismo tiempo, como si no existiera otra forma de actuar. El calor del hogar era reconfortante, aunque Josh, sentado en el sofá absorto en su teléfono, parecía fuera de lugar en este entorno. Me detuve junto a la ventana, observando las luces que adornaban los árboles del jardín, intentando sentirme parte de esta escena familiar. Durante la cena, las conversaciones giraron en torno a Josh y su trabajo. Hablaba apasionadamente de sus proyectos, ignorando mi silencio. Mientras tanto, percibía las miradas fugaces de Henry, que se detenían en mí por instantes demasiado largos como para ser accidentales. Mary, sentada al otro lado de la mesa, observaba todo con su típica calma. Su mirada penetrante no dejaba escapar nada, pero su silencio era casi intimidante. Parecía entender más de lo que mostraba, dejando que la tensión flotara en el aire sin intervenir. Al final de la velada, sentí una ligera incomodidad difícil de explicar. Josh seguía sumido en sus llamadas mientras yo subía a la habitación asignada, buscando un momento de soledad. Había algo en esta casa que siempre me resultaba ajeno, pero hoy esa sensación era más intensa que nunca. La mañana comenzó con el sonido habitual de una llamada telefónica de Josh. Su voz, resonando desde la habitación contigua, marcaba el ritmo incesante de su trabajo, incluso en los fines de semana. Bajé en silencio, esperando encontrar el desayuno listo. En la cocina, Mary estaba cortando frutas con concentración. Henry apareció de repente, como si hubiera salido de la nada, y me invitó a ayudarle. Acepté, algo avergonzada, pero agradecida por cualquier oportunidad de distraerme de mis pensamientos. En la cocina reinaba el silencio, acompañado solo por el suave zumbido de la cafetera. Henry comenzó a contar historias del pasado, cómo él y Josh construían cabañas en los árboles, mientras Mary los regañaba desde la ventana, preocupada de que arruinaran los árboles del jardín. Nos reunimos en familia tan pocas veces que cada encuentro parece un pequeño milagro, dijo, apartando el pan que había cortado. Asentí sin saber qué responder. Sus palabras eran sinceras, pero percibí que no quería profundizar en el tema. Henry sabía cómo mantener una conversación amigable sin cruzar los límites. Josh entró en la cocina solo unos minutos para tomar un café y me dirigió una mirada fugaz. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?», preguntó. Asentí, pero en su voz no había verdadera preocupación. Ese gesto mínimo de atención parecía más una formalidad. «Sí, todo bien», respondí, y en cuanto se fue, sentí el peso de la soledad. Esperaba que este fin de semana fuera diferente. Pensé que lejos de la ciudad, rodeados de su familia, podríamos olvidar un poco el trabajo y pasar tiempo juntos. Pero Josh, incluso aquí, parecía encontrar una forma de distanciarse, refugiándose en llamadas y proyectos. Henry, en cambio, mantuvo la conversación ligera, distrayéndome hábilmente de mis pensamientos sombríos. Sus bromas eran oportunas, sus historias interesantes, y empecé a sentir que su atención me reconfortaba. Cuando terminamos con la cocina, me senté a la mesa. Henry se recostó en la silla, observándome mientras tomaba mi café.
Su mirada era tranquila, pero contenía algo no dicho, como si quisiera expresar algo importante, pero no se atreviera. Mary entró en la habitación y me miró con atención. Noté su expresión, no tanto curiosidad como una ligera preocupación. Claramente había percibido algo, pero como de costumbre, decidió guardárselo. Pasé el resto del día tratando de convencerme de que mi melancolía era solo una reacción al agotamiento y al trabajo de Josh. Sin embargo, la sensación de soledad no desaparecía. Parecía que me hundía lentamente en un vacío interno del que no había salida. La mañana amaneció tranquila y nevada. Desde la ventana, observaba cómo Henry, el padre adoptivo de Josh, quitaba la nieve del patio. Sus movimientos eran firmes y metódicos, y el vapor de su aliento se mezclaba con el aire frío. Dudé un momento, pero decidí salir y ayudarle. Quería demostrar que podía ser parte de esta familia, no solo una invitada más. Envolviéndome en una bufanda y poniéndome los guantes, salí al porche. Henry levantó la mirada y me observó por un instante, entrecerrando los ojos por el resplandor de la nieve. «No tienes que molestarte», dijo con una ligera sonrisa. «Pero si insistes, hay una pala junto a la pared». Sonreí en respuesta y me puse manos a la obra. La nieve crujía suavemente bajo las palas, y el aire estaba lleno de la frescura de la mañana invernal. Henry empezó a contarme anécdotas de sus rutinas matutinas, cómo en su juventud siempre era el primero en salir para despejar el camino y evitar que alguien en la familia resbalara. Había un toque de nostalgia en su voz, pero rápidamente lo transformaba en momentos graciosos. Me reía de sus bromas y sentía una comodidad inesperada, como si siempre hubiéramos hablado así. De vez en cuando notaba sus miradas fugaces, que despertaban en mí sensaciones extrañas, casi olvidadas. En un momento se acercó para quitar un copo de nieve de mi bufanda. Su gesto fue tan natural que no tuve tiempo de reaccionar. Henry me sonrió y se apartó, mientras yo desviaba la mirada rápidamente, tratando de ocultar mi leve incomodidad. Al terminar el trabajo, me di cuenta de lo bien que me había sentido a su lado, demasiado bien. Pensamientos inadecuados empezaron a rondar mi mente, pero los alejé recordándome que él era el padre adoptivo de mi esposo. Durante la cena, todo transcurrió con calma. Josh, como siempre, hablaba sobre su trabajo sin notar que yo permanecía en silencio. En un momento, Henry, al pasar cerca de mí, me ayudó a mover la silla, rozando ligeramente mi espalda. Fue un gesto casi imperceptible, pero mi corazón dio un vuelco. Josh notó mi incomodidad, pero no dijo nada, volviendo a concentrarse en su teléfono. Más tarde, acostada en la cama, intentaba calmar mi mente. Sabía que lo que había sentido hoy no estaba bien. Pero entonces, ¿por qué no podía olvidar la sonrisa tranquila de Henry y el tono sereno de su voz? Esta noche parecía perfecta para intentar sentirme más cerca de Josh. Su constante trabajo nos alejaba, y esperaba que un pequeño esfuerzo de mi parte pudiera crear un momento de calidez entre los dos. Decidí preparar una cena ligera y encender la chimenea. La sala se llenó con la suave luz temblorosa del fuego. Me puse un vestido cómodo para estar en casa y me apliqué parches hidratantes en el rostro. Con los ojos cerrados, sentía el calor del fuego y el aroma sutil de las velas que añadían un toque romántico al ambiente. Escuché pasos detrás de mí. Sonreí mientras me giraba hacia él. «Por fin estás aquí», dije suavemente mientras lo rodeaba con los brazos. Me puse de puntillas y lo besé con delicadeza, esperando sentir su respuesta. Pero había algo extraño en su postura, una indecisión que me desconcertó. Abrí los ojos quitándome los parches. Frente a mí estaba Henry. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa e incomodidad. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Dios mío, Henry, yo...» Me aparté bruscamente, sintiendo cómo el calor del rubor subía por mi rostro. «Esto fue un malentendido, olvidémoslo», dije con voz temblorosa, intentando sonar segura. Henry parecía querer decir algo, pero simplemente asintió levemente, dando un paso hacia atrás. Salí de la habitación apresuradamente, sintiendo cómo mi interior se revolvía. Una mezcla de culpa y nerviosismo palpitaba en mi pecho. ¿Qué pensaría de mí ahora? ¿Y por qué este momento,
en lugar de desaparecer, parecía grabarse profundamente en mi memoria. En mi habitación, me quedé mirando el espejo durante mucho tiempo, intentando tranquilizarme. Fue un error, pero, por alguna razón, no podía dejar de pensar en ello. Josh entró en mi habitación. Estaba sentada al borde de la cama, mirando por la ventana sin realmente ver nada. Después de lo ocurrido la noche anterior, me resultaba difícil ordenar mis pensamientos, pero intentaba no mostrarlo. «Ellie, la cena está lista, vamos», dijo con suavidad mientras se detenía a mi lado. Levanté la mirada y le sonreí, aunque por dentro todo estaba revuelto. Josh entrecerró los ojos, observándome detenidamente. «¿Estás bien? Pareces un poco distraída». «Sí, estoy bien. Solo cansada», respondí, intentando sonar convincente. Me ofreció su mano y la tomé. Bajamos juntos a la cocina, donde, como había planeado, reinaba un ambiente acogedor. Josh parecía conmovido por mi esfuerzo. Cenamos solos, conversando sobre pequeñas cosas agradables. Traté de concentrarme en él, pero de vez en cuando mis pensamientos volvían a Henry y lo sucedido la noche anterior. Josh notó que me distraía ocasionalmente. «Ellie, ¿estás segura de que todo está bien? Hoy estás muy pensativa», dijo con una ligera sonrisa, aunque su voz mostraba un toque de preocupación. «Todo está bien. Solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondí, cambiando de tema al preguntarle sobre su trabajo. Nuestra conversación continuó, y por un momento logré distraerme. La noche transcurrió tranquila, y agradecí a Josh por su atención. Pero dentro de mí, el caos seguía latente. A la mañana siguiente, traté de ocuparme con cualquier cosa para evitar encontrarme con Henry. Su presencia me recordaba lo ocurrido, incluso si él actuaba como si nada hubiera pasado. Durante el desayuno, volví a refugiarme en el silencio habitual. Josh estaba absorto en su teléfono, y Mary discutía con él algunos asuntos familiares. Permanecí callada, evitando levantar la mirada. Pero en un momento sentí los ojos de Henry fijos en mí. Su mirada era intensa, y me puse tensa al instante. «Ellie», dijo finalmente con calma, aunque su voz parecía cortar el aire. «Ayer te vi extraña. ¿Estás segura de que fue un accidente?» Me quedé inmóvil. Sus palabras sonaron como si pudieran atravesar mi alma. «Por supuesto», respondí, intentando sonar convincente. Henry asintió ligeramente, pero había algo en su expresión que me hacía dudar de mis propias palabras. Recordé el momento de ayer. ¿Por qué no me detuve de inmediato? ¿Qué fue eso? Josh, finalmente, levantó la vista de su teléfono y me observó. «Hoy pareces distraída otra vez. ¿Todo está bien?» «Solo cansada», respondí brevemente, deseando que la conversación terminara. Mary, sentada frente a nosotros, notó el intercambio de miradas. Su rostro permaneció sereno, pero sabía que no se le escapaba nada. Me levanté rápidamente de la mesa, excusándome con la necesidad de hacer cosas en la sala. Una vez sola, intenté calmar mi respiración. Las palabras de Henry seguían resonando en mi cabeza, provocando sentimientos que no podía explicar. Por la tarde, después de un día largo y pesado, Mary sugirió que decoráramos el árbol de Navidad. Josh estuvo de acuerdo, aunque más que participar, se mantuvo absorto en su teléfono, fingiendo interés. Agradecí la idea. Necesitaba cualquier excusa para distraerme de mis pensamientos. Las tradiciones familiares parecían la forma perfecta de traer algo de calma. Mary y yo comenzamos a colocar los adornos, discutiendo sobre cuáles elegir. Henry apareció con cajas llenas de guirnaldas, ayudando a distribuirlas por el suelo. Su presencia, una vez más, se sentía más intensa de lo que esperaba. «Solo falta la estrella», dijo Mary, sacándola de una caja. «Déjenme, yo la pongo», ofrecí, intentando sonar casual. Henry se acercó, sujetando el banco donde me subí. «Te sostengo para que no te caigas», dijo mientras colocaba suavemente sus manos en mi cintura. El gesto parecía normal, pero su agarre era un poco más firme de lo necesario. Ese toque me pareció demasiado personal, pero rápidamente aparté esa idea de mi mente. Concentrándome en colocar la estrella,
Intenté no pensar en el hecho de que sus manos parecían quedarse ahí un segundo más del necesario. Al bajar del banco, Mary comentó que la estrella lucía perfecta. Le sonreí, intentando disimular mi incomodidad. Dentro de mí había una extraña mezcla de inquietud y algo que no sabía cómo describir. Decidí atribuirlo a lo inusual de estar con la familia de Josh. Pasábamos tan poco tiempo juntos que cualquier interacción parecía fuera de lo común. Convenciéndome de que todo era producto de los días tensos, volví a colocar guirnaldas en las ramas del árbol. Josh, como siempre, apenas levantaba la vista de su teléfono, lanzando comentarios de vez en cuando. Parecía completamente ajeno a mis distracciones y mi estado de ánimo. Mary, en cambio, seguía observando todo desde su rincón. Su rostro tranquilo no dejaba ver sus pensamientos, pero podía sentir su mirada. Sabía que estaba notando algo, aunque no se apresuraba a decir nada. Al final de la noche, el árbol resplandecía con luces multicolores. Mary parecía satisfecha. Josh volvió a sus cosas y yo me quedé sentada junto a la chimenea, mirando las llamas. Todo el día había transcurrido como si fuera normal, pero ese leve sentimiento de desconcierto seguía presente, sin poder encontrar una explicación. Por la noche, Mary decidió continuar con los preparativos para las festividades y propuso decorar un poco más la casa. Cada quien se ocupó de lo suyo. Josh volvió a su teléfono, Mary fue a la cocina, y yo opté por refugiarme en la biblioteca. La cálida luz de la lámpara y el aroma de los libros antiguos siempre lograban calmarme, aunque fuera por un rato. Tomé un libro de la estantería y me senté junto a la ventana, intentando concentrarme en la lectura. Apenas había abierto el libro cuando la puerta detrás de mí crujió suavemente. Al girar la cabeza, vi a Henry entrar. Su caminar tranquilo y su ligera sonrisa no dejaban entrever nada inusual, pero una tensión invisible ya comenzaba a instalarse en el aire. Se sentó frente a mí, colocando las manos sobre sus rodillas, adoptando una postura que parecía deliberadamente relajada. La habitación quedó en silencio, aunque no era un silencio pacífico. Henry, con voz calmada pero firme, mencionó que debíamos hablar de lo ocurrido. Aunque sabía perfectamente a qué se refería, fingí no entender y me hundí en el libro, esperando que desistiera. Sin embargo, continuó hablando, como si no esperara respuesta. Reconoció que aquel momento había sido un error, pero también admitió que no podía simplemente ignorarlo. Sus palabras no solo eran una confesión, sino también una forma de justificar sus propios sentimientos. Cada una de sus frases resonaba en mí como un eco incómodo. Evité mirarlo a los ojos, pero su presencia parecía envolverme por completo. Intenté cambiar de tema mencionando algo sobre el libro en mis manos, pero las palabras de Henry ya habían dejado una marca. Era como un juego de evasivas donde no sabía si temía más a sus pensamientos o a los míos propios. Cuando la voz de Mary llamó desde la cocina, sentí un alivio inmediato. Respondí que iba enseguida y me apresuré a salir de la biblioteca. En la cocina, me dediqué a cortar frutas para el postre junto a Mary, enfocándome en cada movimiento para distraerme. Pero ni siquiera allí podía deshacerme de la inquietud que me había dejado aquella conversación. Más tarde, cuando Josh y yo estuvimos a solas, él notó mi distancia. Me observó con una mirada más atenta de lo habitual. ¿Estás bien?, preguntó sin esperar una respuesta elaborada. Sí, todo bien, solo un poco cansada, respondí, esforzándome por sonar natural. Josh encogió los hombros, atribuyendo mi actitud al estrés de los preparativos. Yo sabía que la razón era mucho más profunda. La tarde comenzó tranquila. Josh sugirió que habláramos sobre los planes para Año Nuevo, pero su atención estaba puesta en el teléfono mientras proponía ideas. Me senté frente a él, tratando de enfocarme en la conversación, pero cada palabra suya sonaba vacía. Habló de opciones simples, como regresar a casa o cenar en un restaurante. Su tono era indiferente, como si solo fuera algo más que debía resolver. Sentí como la frustración comenzaba a brotar dentro de mí. Le señalé que nos faltaba tiempo para nosotros mismos, que la rutina estaba consumiendo nuestra relación. Le recordé que incluso en los momentos que se suponían para relajarnos, como este viaje, él seguía inmerso en su mundo. Josh respondió que todo lo hacía por nuestro futuro, pero sus palabras parecían frases repetidas, sin verdadera intención.
Las emociones me superaron. Le dije que, aunque vivíamos juntos, me sentía sola. Su trabajo, su teléfono, sus proyectos parecían haber reemplazado nuestro vínculo. Josh me miró con cansancio, pero no dijo nada. Solo se encogió de hombros, como si mis palabras no importaran. Ese gesto silencioso fue más doloroso que cualquier discusión. Me levanté y salí de la habitación, conteniendo las lágrimas hasta llegar al dormitorio de invitados. Una vez dentro, no pude evitar romper en llanto, sintiendo el peso de la soledad aplastándome. Josh se quedó en la sala. Escuché cómo dejaba su teléfono sobre la mesa, pero no vino tras de mí. No hizo ningún esfuerzo por calmarme. Tal vez pensó que necesitaba tiempo, o quizás simplemente no quiso intentarlo. Sola con mis pensamientos, solo podía preguntarme, ¿en qué momento llegamos a esto? Estaba sentada en la oscuridad, sintiendo cómo las lágrimas ardían en mi piel. Por dentro, la rabia y la soledad me consumían. La habitación, normalmente cálida y acogedora, se sentía fría, vacía. Un golpe suave en la puerta rompió el silencio que se había vuelto insoportable. Henry. Su voz era baja, apenas un susurro, pero había una firmeza en ella que no podía ignorar. Quería que se fuera, pero al mismo tiempo, la idea de que alguien supiera cómo me sentía era más fuerte que mi orgullo. Abrí la puerta, y él entró sin vacilar. Se sentó a mi lado en la cama, su presencia era inconfundible, su proximidad casi abrumadora. No dijo nada al principio, pero su mirada, profunda y comprensiva, lo decía todo. Le hablé de la discusión con Josh, de cómo su indiferencia estaba destruyendo algo dentro de mí. Las palabras salieron sin control, y él simplemente escuchaba, dejando que mi frustración y dolor llenaran el espacio entre nosotros. Cuando terminé, Henry alargó la mano y la posó suavemente en mi hombro. Luego, con una lentitud casi deliberada, me acercó a él. No me resistí. Sus brazos eran cálidos, firmes, como un refugio en medio de la tormenta. Pero esa sensación de seguridad no era todo lo que sentía. Algo más ardía bajo la superficie. Mi cabeza descansaba en su hombro, y mis dedos, casi sin darme cuenta, se aferraron a su jersey. Por un momento me permití responder a ese abrazo, envolviendo mis brazos alrededor de él con una cautela que traicionaba mi conflicto interno. Nos quedamos así durante un tiempo que parecía eterno. Mi corazón latía con fuerza, y sentí cómo mi resistencia se desmoronaba poco a poco. No estaba bien, lo sabía, pero en ese instante no podía preocuparme por lo correcto o lo incorrecto. Henry tampoco se apartó. Sus manos permanecían firmes en mi cintura, su calor atravesaba la tela de mi ropa. Sabía que debía poner fin a esto, pero en lugar de eso, me permití quedarme un poco más en ese momento, como si fuera lo único que tenía. Cuando finalmente levanté la cabeza para mirarlo, vi en sus ojos el reflejo de mis propios sentimientos. Culpa, deseo y una ternura que no esperaba. Ese instante cambió algo dentro de mí para siempre. El día estuvo cargado de un silencio tenso. Henry y yo evitábamos cruzarnos, pero la tensión era palpable. Sus miradas durante la comida eran discretas, pero suficientes para hacer que mi corazón se acelerara. Por la noche, me refugié en la sala de estar, buscando calma en el crepitar del fuego. Pero la soledad solo trajo más preguntas. Sentía el calor de las llamas reflejando el torbellino dentro de mí. Henry entró sin hacer ruido. Lo sentí antes de verlo. Caminó lentamente, sus pasos casi imperceptibles, pero cargados de intención. Cuando se detuvo a mi lado, levanté la vista. En sus ojos había algo que no necesitaba palabras. Dijo algo, pero apenas lo escuché. Solo entendí lo esencial. Ya no puedo esconderlo más. Antes de que pudiera reaccionar, me besó. El beso no fue solo un acto impulsivo. Era el reflejo de una pasión contenida durante demasiado tiempo. Sus manos bajaron a mi cintura y luego se deslizaron debajo de mi falda, explorando mi piel con una urgencia que me desarmó. Me perdí por completo. Respondí a su abrazo, dejando que el momento me consumiera. Todo lo demás desapareció. El lugar, el tiempo, incluso el peligro de ser descubiertos. Una hora pasó como si fueran segundos. Sus caricias se volvieron más audaces y mis pensamientos se disolvieron en el fuego que ardía entre nosotros.
De repente, la puerta se abrió de golpe. Mary estaba allí, su rostro congelado en una expresión de shock absoluto. No pudo contener un grito que atravesó el aire como un latigazo. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Me aparté bruscamente de Henry. Mi cuerpo temblaba y apenas podía respirar. Henry permaneció sentado, inmóvil, con el rostro marcado por la culpa y la confusión, pero sin retroceder. El ruido atrajo a Josh, quien entró en la habitación con pasos rápidos. Sus ojos iban de uno a otro, tratando de descifrar lo que había ocurrido. «¿Qué significa esto?», gritó, su voz cargada de furia y desconcierto. Yo no podía hablar. La cabeza me daba vueltas, mi cuerpo se sentía pesado como si estuviera atrapada en un sueño. La sala se llenó de gritos, acusaciones y rabia, pero dentro de mí solo había un vacío aterrador. Sabía que todo había cambiado para siempre. Los gritos de Josh llenaban la casa, rompiéndola como un trueno que no deja lugar para esconderse. Estaba en el centro de la sala, inmóvil, sintiendo cómo su furia se desbordaba sobre mí en oleadas. «Empaca tus cosas y lárgate», gritó, su rostro distorsionado por la ira. «Has destruido todo». Las lágrimas empañaban mi visión. Intenté decir algo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Cada movimiento era una lucha contra mi propio cuerpo, que parecía resistirse a aceptar lo inevitable. Josh giró su atención hacia Henry, y su tono se volvió aún más cruel. «¿Y tú? Ni siquiera eres familia. Siempre fuiste un extraño. ¿De verdad pensaste que tenías un lugar aquí? Has destruido no solo mi relación, sino también este hogar». Henry permaneció en silencio. Su rostro era una máscara impenetrable, pero en sus ojos vi el mismo dolor que sentía yo, una pérdida irreparable. Me dirigí al dormitorio para recoger mis cosas. Mis manos temblaban, y cada prenda que metía en la maleta parecía un recordatorio de lo que se había perdido. La ropa, los objetos personales, todo me parecía ajeno. Este hogar, que una vez pensé que era mi refugio, ahora era un lugar insoportable. Cuando salí con la maleta, Josh estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No se volvió hacia mí mientras cruzaba la sala. Mary, sentada en silencio en su silla, evitó mirarme, con los ojos clavados en el suelo. El aire frío de la noche me golpeó al salir. Era áspero, casi cortante, pero preferible al ambiente cargado de la casa. Subí al coche y conduje sin rumbo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, nublando mi vista. Mis pensamientos eran un torbellino caótico. «¿Cómo llegué a esto?», me repetía. «¿Por qué no me detuve antes? ¿Por qué dejé que mis sentimientos tomaran el control?». Cada recuerdo me golpeaba con fuerza renovada. Las risas que compartí con Josh, sus momentos, raros pero genuinos, de cuidado y calidez, el hogar que construimos juntos. Todo parecía ahora un eco distante, un sueño que se desvanecía, y Henry, sus caricias, su atención, sus palabras que despertaron algo prohibido en mí. Trataba de entender si fue un error o algo inevitable, pero las respuestas se escapaban, dejando solo un vacío profundo. Conducía sin destino, sin saber a dónde ir. Lo único que tenía claro era que ahora estaba sola. Habían pasado varias semanas desde el día en que dejé la casa de Josh. El silencio entre nosotros se había convertido en un abismo que ninguno de los dos parecía querer cruzar. Pero finalmente llegó el momento. Recibí un mensaje, breve y directo. «Necesitamos hablar». Sabía que esa conversación era inevitable. Nos encontramos en un café, un lugar neutral donde las miradas ajenas podrían amortiguar la tensión entre nosotros. Josh llegó primero. Estaba sentado junto a la ventana. Su rostro parecía tranquilo, pero en sus ojos se reflejaba el peso de lo ocurrido. Cuando me senté frente a él, me miró durante un largo momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para comenzar. «Ellie», comenzó con voz serena, «he estado pensando mucho, y me he dado cuenta de que no puedo perdonar esto». Aunque esperaba esas palabras, dolieron como un golpe en el pecho. «Has destruido nuestra confianza, y sin eso, un matrimonio no puede sostenerse», continuó. «Intenté encontrar la manera de superarlo, pero cada vez que lo pienso, todo empeora». No lo interrumpí.
Cada palabra suya era justa, cada argumento válido. Mi traición había sido la grieta que terminó por derrumbar todo lo que habíamos construido. «Voy a pedir el divorcio», dijo finalmente con la voz quebrada. «Es lo único que puedo hacer por ambos». Asentí, luchando por contener las lágrimas. No dijo nada más. Se levantó y se fue, dejándome sola con una taza de café que ya se había enfriado. Mary, según supe más tarde, había cortado todos los lazos con Henry. Lo culpó por destruir su familia y le dejó claro que nunca podría perdonarlo. Henry, según lo que me contaron, aceptó todo en silencio, sin intentar defenderse. Esa noche, al regresar a mi nuevo departamento, pequeño pero acogedor, me senté frente al escritorio y comencé a escribir una carta para Josh. En ella intenté volcar todo lo que sentía, la culpa, el dolor y los recuerdos de los momentos felices que aún vivían en mi memoria. Pero al terminarla, no fui capaz de enviarla. La hoja quedó sobre la mesa, como un testigo mudo de mi lucha interna. Comencé una nueva vida. Trabajo, nuevas personas, intentos de reconstruirme. Pero cada noche, al cerrar los ojos, volvía al pasado, a nuestra casa, a los días que compartimos, y a esa noche fatídica que lo cambió todo. La luz del sol atravesaba las cortinas, dibujando patrones en el suelo, pero yo estaba sentada en las sombras, mirando la pantalla vacía de mi teléfono. El apartamento estaba en completo silencio. Solo los ruidos ocasionales de la calle me recordaban que la vida seguía allá afuera. Mi nueva vida, esa que intentaba construir desde cero, era extrañamente sencilla. Por las mañanas, el trabajo. Por las noches, el vacío. No había cenas familiares ni voces familiares al otro lado de las paredes. Solo yo y este sentimiento constante de soledad que yo misma había creado. Mis pensamientos volvieron una vez más al mismo lugar. Perdón. ¿Podría algún día perdonarme a mí misma? ¿Sería capaz de reconstruir algo de lo que había destruido? Josh tenía razón al decir que la confianza no se puede recuperar. Pero, ¿podría al menos aspirar a la comprensión? Un sonido corto me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla de mi teléfono, donde apareció un mensaje. «Todavía estoy esperando tu respuesta. Henry». Su nombre brillaba en la pantalla, desatando una tormenta de emociones en mi interior. Sabía que él seguía ahí, intentando aferrarse a lo que habíamos empezado, pero ya no estaba segura de si eso era lo que yo quería. Mis dedos rozaron la pantalla, pero no respondí. Mi corazón latía con demasiada fuerza como para tomar una decisión en ese momento. Otro sonido. Un nuevo mensaje, esta vez de Josh. Me quedé inmóvil al ver su nombre. ¿Qué podría decirme? Nuestra última conversación había sido clara y definitiva. No quedaba nada más por decir. ¿O sí? Miré el mensaje sin abrirlo, incapaz de tomar una decisión. Todo se detuvo. Dos partes tan diferentes de mi vida, entrelazadas en esos dos nombres. La luz del exterior comenzó a desvanecerse. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Las personas que pasaban parecían tan seguras, tan ocupadas con sus propios asuntos. Y yo estaba aquí, sin saber cómo dar un solo paso hacia adelante. Mi reflejo en el vidrio me devolvió la mirada con reproche. Tal vez nunca encontraría el perdón. Tal vez me quedaría atrapada en este vacío que yo misma había creado. La historia no había terminado. Solo se había detenido en este momento, dejándome sola con el silencio.